Bienvenidos a un estudio más de los misterios de la Biblia. Hoy veremos la sabiduría creada. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los círculos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra. Yo estaba entonces junto a Él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. En este pasaje vemos que la sabiduría fue la primera creación de Dios. Su origen proviene desde el Olam, o sea, desde la eternidad. Proverbios nos muestra diferentes características de cómo era en el principio. Fue la primera creación. No se creó sola. Fue creada antes que los cielos y la tierra con unción y poder. Era la delicia de Dios. Se desarrollaba como un arquitecto de nuestro mundo y supervisaba lo que Dios iba creando. Se regocijaba con vino de Dios, no con vino propio. Se regocijaba en las obras de Dios, no en sus propias obras. Sin embargo, esa sabiduría creada se empezó a distorsionar. La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. Empezó a hacer cosas que no le fueron encomendadas. Por ejemplo, empezó a edificar su propia casa. Ya no estaba en la casa de Dios, ya estaba construyendo y edificando su propia casa. Empezó a levantar sus propias columnas. Ya no se regocijaba en la creación de Dios, ahora ella empezó a crear para sí misma y se convierte en creadora. Después preparó su propio alimento, hizo su propia doctrina y no lo que dice la palabra de Dios. Luego dice, ha mezclado su vino. Ya no se deleitaba en las cosas de Dios, sino que hizo su propia mezcla de lo santo con lo profano. Y se deleitaba en su propio vino mezclado, vino adulterado. Después dice, ha puesto también su mesa. Y ya no se sentaba en la mesa con el Señor, porque ya se sentía autosuficiente y ya no dependía de Dios, sino de sí misma. Más adelante dice, ha enviado a sus doncellos. Esto quiere decir que ya no obedecía porque se buscó sus propios servidores. Ya no obedecía órdenes. Ahora ella era quien daba órdenes. Y finalmente dice, clama desde los lugares más altos. Se autoexaltó y se proclamó como lo máximo. Se puso a la misma altura de Dios. Así fue que una vez que esta sabiduría se independizó de Dios, se corrompió y ahora ya no trabaja para Dios, sino trabaja para sí misma y en contra de Dios. Su propósito es engañar a los hombres para que hagan lo malo, disfrazándolo de lo bueno. Ahora el mundo está bajo la influencia de esta sabiduría creada, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que la sabiduría que tanto estiman y buscan los hombres del mundo es necedad para Dios y los atrapa en su propia astucia, porque los pensamientos de los hombres más sabios del mundo tienen vanidad, debilidad y necedad en ellos. Aun cuando sean los más inteligentes, si no tienen la sabiduría de Dios, sus argumentos están vacíos. Hay 3 tipos de falsa sabiduría sobre la tierra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Veamos cada una. Veamos la terrenal. Es la que no viene de lo alto porque es lo opuesto a lo celestial. Pertenece a este mundo, se interesa solamente en los asuntos de la vida presente y está dedicada a servir a propósitos terrenales. Tiene puestos sus ojos solo en las cosas materiales y en las riquezas de este mundo. Sabiduría animal. Es la perteneciente a lo natural. Vive en el dominio de los sentidos, es sensual. Se interesa solamente en satisfacer sus instintos y deseos naturales que son identificables con los deseos ilícitos y las prácticas impuras que lo exponen a las fuerzas demoníacas y de pecado. Veamos ahora la diabólica, cuyo origen no es de Dios, sino contra Dios, y está inspirada por el diablo. Fue concebida donde había celos amargos, envidia, espíritu de discordia, desconcierto, confusión y toda clase de maldad. ¿Ha conocido a alguien que afirma es sabio, pero que actúa como un necio? La verdadera sabiduría puede medirse por la profundidad y madurez del carácter de una persona. Así como se puede identificar un árbol por el tipo de fruto que produce, también se puede reconocer la sabiduría por la forma en que actúa la persona. La necedad conduce al desorden, pero la sabiduría conduce a la paz y a la bondad. Buscar la sabiduría de Dios nos librará de caer en cualquiera de las sabidurías anteriores. Ahora veamos cuáles son las características de la sabiduría de Dios. Mas la sabiduría que desciende de lo alto, primeramente es pura, pacífica, amable, dispuesta a razonar, sin hipocresía, llena de misericordia y de excelentes frutos de buenas obras. La mayoría de nosotros pensará que no somos aptos para llamarnos sabios y que nunca podremos serlo. Pensamos que los sabios son personas místicas que hacen largos ayunos y oraciones, pero la solución es más sencilla. Si alguno carece de sabiduría para comprender esto, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Hoy te invito a pedirle a Dios sabiduría de lo alto, que te haga ver las cosas como Él las ve, oír como Él oye y hablar como Él habla a los que te rodean. Pídele que cambie tu mente y tu corazón para que te sea más fácil hacer lo bueno y no caer en las tentaciones de este mundo. Medita en la enseñanza de hoy y nos vemos en el próximo video. Soy el pastor Carlos López y que Dios les bendiga. No olvides suscribirte en nuestro canal. También te recomiendo que veas nuestros videos anteriores. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Dale ping a la campanita.